Hola, amados hermanos, muy buenos días y bendiciones hoy. El tema de hoy es los 3 principios esenciales para gestar una palabra profética. Este tema tiene como base en el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 30 al 35. Bueno, muchos de nosotros al terminar este ciclo de 2022 y antes de empezar el nuevo ciclo 2023, solemos hacer un reciclaje de lo que hemos hecho y de lo que queda por hacer. Y es muy probable que en el año 2022 haya recibido alguna palabra profética o están creyendo por una promesa da parte de Dios. Y si aún lo que espera no lo has recibido cumplimiento, hoy a través de este devocional estaré hablando sobre 3 principios para gestar su milagro en el año 2023. Antes de empezar con este devocional, quiero aclararles que no estoy haciendo ningún tipo de apología a ninguna religión ni creencia religiosa a utilizar el ejemplo de la sierva María. Todo el contenido de este devocional, así como todos los devocionales que subo a mi canal, son escritos bajo oración y revelación dada por el Espíritu Santo. Empecemos. María era una sierva escogida por Dios en aquellos tiempos para gestar un propósito divino, propósito que quizás ni ella misma lo esperaba, mas lo profético ha sido revelado a ella en el tiempo oportuno y determinado por el propio Dios para su cumplimiento. Isaías capítulo 9, versículo 6 y Génesis capítulo 3, no versículo 15. Empezamos nuestro devocional leyendo en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 30 que dice: Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Para que podamos entender un poco cómo se desarrolla la profecía, es imprescindible que antes entendamos cómo funciona la Trinidad de Dios. La palabra de Dios nos va a decir que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 13, no versículo 14. Como vemos aquí en este versículo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estos 2 textos bíblicos nos revelan que el Espíritu Santo es una persona, así como es Dios y así como es Jesús. Y los 3 son uno y son espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24 y Juan 17, 21. Con base en esta revelación, hoy quiero impartir un poco sobre la persona del Espíritu Santo. Dios Padre envió a su Hijo Jesús para que a través de él pudiéramos ser salvos de nuestros pecados. Juan capítulo 3, no versículo 17. Jesús cumplió su misión aquí en la tierra, entregando su vida hasta la muerte y muerte de cruz, y resucitó al tercer día. Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Subió al cielo y asentó en su trono de gloria y dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 8. La verdad es que si Jesús no hubiera venido, no habría cumplimiento profético, porque Jesús él es espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Ni tampoco podría manifestar la gracia de Dios, pues la gracia de Dios nos es revelada a través de la muerte y la resurrección de Cristo para remisión de nuestros pecados. Luego, si yo creo en estas verdades en Jesús, también debo creer en sus promesas proféticas que están en las Sagradas Escrituras. Jesús, cuando resucitó al tercer día, él ascendió al cielo revestido de gloria y envió el Espíritu Santo para que esté con nosotros y que a través de él nos traer consolaciones y la revelación del propio Jesucristo a nuestros corazones. Juan capítulo 15, versículo 26.
Cuando alcancemos este conocimiento del sacrificio de Jesús, que ha sido consumado en la cruz con derramamiento de sangre, sangre esta que nos redime y purifica de todo el pecado, entonces nos será revelado nuestra paternidad, nos será revelado Dios como nuestro Padre. Mateo capítulo 15, versículo 27. Cuando conocemos a Dios como nuestro Padre, nosotros también nos he revelado a nuestra herencia como hijos de Dios, pues somos coherederos de todas sus promesas. Romanos 8, 17. Tendremos el libre acceso a todas sus promesas y se romperá el vello de la ignorancia que nos separaba de Dios y también nos será revelado quién somos en Dios. Con esta breve introducción, quiero que entendas la importancia de tener la presencia imprescindible de la persona del Espíritu Santo. Como bien dice, Él es Espíritu y Él es Santo. Como Espíritu, Él habita en el Padre, en el Hijo y en nosotros. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 y Romanos 8, 9. Pero Él no puede habitar en cualquier cuerpo. Él habita donde hay santidad, porque Él es santo. 1 Corintios 13, del versículo 17 al 17. Por eso que para que una persona pueda ser elegible por Dios para cargar en su cuerpo mortal tamaña gloria, es imprescindible que primero sea hallada en él la gracia de Dios. Y la gracia, como hemos leído anteriormente, nos es dada por Dios a través de Jesús cuando entendemos y aceptamos su sacrificio. Si no hay arrepentimiento, no hay remisión de pecados. Si no hay remisión de pecados, eso quiere decir que permanecemos injustificados y sin salvación. Y separados de Dios, nada podemos hacer. El Espíritu Santo nos es dado a través de la gracia de Dios, y la gracia es un favor inmerecido. Nosotros por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos y méritos, no lo merecemos, no podemos alcanzar, pero por la gracia somos salvos. En el libro de Lucas, capítulo 1, del versículo 30, el ángel de Dios ha venido a traer las nuevas de salvación, lo mismo que un cumplimiento profético sobre la vida de la hermana María. Pero lo que él dijo primero antes de anunciar su gestación profética ha sido: María, no temas, porque has hallado ¿o qué? Has hallado gracia delante de Dios. Luego sigue en el mismo capítulo, en el versículo 35, y dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá. Con estos dos versículos yo aprendo 3 principios para recibir el cumplimiento profético, y el primero es que debo hallar gracia delante de Dios. La gracia de Dios es fundamental, imprescindible para gestar una palabra profética. Entonces, puedes que me preguntes, ¿cómo puedo hallar gracia delante de Dios? Primero debemos reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús. Una vez justificado por la sangre de Jesús por medio de la fe, debemos buscar vivir una vida de buen testimonio delante de Dios y de los hombres y seguir agradándole en todo. ¿Y cómo podemos agradarle en todo? Es cierto que nuestra naturaleza pecaminosa nos dirá que esto es imposible, pero aquello que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando nos disponemos a caminar en obediencia a Dios, su poder se aperfecciona en nuestras debilidades. Cuando le obedecemos, cuando tratamos de priorizar lo que para Él es prioridad, cuando buscamos relacionarnos con Él en todo tiempo y lo reconocemos en todos nuestros caminos, cuando hay temor en nuestro corazón de no entristecerlo con nuestras malas actitudes, cuando huimos de la apariencia del mal, cuando le adoramos en espíritu y en verdad,
Su gracia nos es revelada y como testimonio nos da su Espíritu Santo, que nos traerá la revelación de toda la verdad. Y la verdad está en Cristo y la verdad es Cristo. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre del pecado, de la justicia y del juicio. Juan 16:8. Solamente a través de Él podremos llevar a cabo los ministerios ya por Dios asignados y recibir los dones que según su voluntad Él quiere repartir. El Espíritu Santo nos habla, pero también nos escucha. Tiene sentimientos, puede alegrarse, así como también puede ser entristecido. Debemos cuidar de no pecar contra Él, pues todos los pecados que pecamos contra Dios y contra los hombres pueden ser perdonados, pero no hay perdón si pecas contra la persona del Espíritu Santo, sino que solo resta el juicio. Mateo 12:31. Seguimos con el segundo principio que también considero imprescindible para gestar lo profético. Consiste en que debemos esperar que venga y manifieste la presencia del Espíritu Santo, porque así como viene su presencia, también viene la cobertura del poder de Dios, como el ejemplo de lo que dijo María, así: vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá. Lucas capítulo 1 versículo 35. Lo segundo es la presencia y la cobertura del Espíritu Santo. Hay muchas personas que quieren ser instrumentos usados por Dios para manifestar el poder de Dios, pero sin la presencia del Espíritu Santo esto es imposible. Solamente a través del Espíritu Santo y de su cobertura es que podemos ser efectivos en la asignación que Dios ya nos predestinó. Él no nos respaldará si caminamos sin consultarlo. No habrá cobertura para los caprichos de mi corazón, sino que Él se compromete con lo que se da respecto a nuestra asignación, con lo que tiene que ver con su promesa para nosotros, con lo que ya salió de la boca de Dios. Los milagros de Dios, las operaciones a través de los dones, los cumplimientos ministeriales deben ser manifestados bajo la cobertura del Espíritu Santo, porque la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu es el que da la vida. Juan 6:63. Luego, el tercer principio para que sea gestado la palabra profética en nuestro espíritu es que debemos estar de acuerdo con la profecía, debemos aceptarla. Mateo capítulo 18, versículo 18. En el versículo 38, María le contestó: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme su voluntad. Está de acuerdo con Dios, con el propósito que Él nos asignó, hará que la palabra profética sea gestada en nuestro espíritu y que a su tiempo, en el tiempo de Dios, dé a luz a su cumplimiento. Les deseo, amados hermanos, que seáis edificados y bendecidos con este mensaje. Y si te ha edificado, les pido que compartan para que también otros puedan ser edificados. Un bendecido año 2023 de cumplimiento profético. Shalom.